¿En serio? ¿Con vos era buena? Con vos era buena. No. A nosotros nos hacía limpiar los platos y hacía como que jugábamos te juro, era buena. Que jugábamos a que, tipo como que nosotros trabajábamos para ella. Ah, Era ¿en como una serio? especie, hacíamos una especie de novela, nos poníamos el delantal y ella atrás cagándose de risa y nosotros limpiando felices. Y bueno, Sí, está no, bien, está. era astuta. Era astuta, por eso te Era digo, astuta. bueno, no sé. Y este es un santo. Él sí. Sí. Ah, me va a cargar la familia. Él sí, es un santo, la verdad. Qué memoria que tenés, No, Daniel, sí. para ir linkeando con todos los... Pienso en esto, porque cuando sos docente, no es que tenés un año y listo, de esos 20, 30. Son todos los años y varias escuelas. Sí, pero yo creo que había un... ¿Estamos en el aire? No. ¡Uy! Sí, Ah, bueno. claro que sí. Me cuido. No, que había un interés Qué bravo era. por el alumno muy fuerte y un vínculo, ¿no? Que se establecía más allá de la asignatura que uno daba. Me parece Total. que la cosa pasaba por otro lado. Pero vos decís que ha mutado mucho esa No situación. sé, hace Por muchos eso te años digo. que me jubilé y no quisiera abrir un juicio para que después me vengan los docentes actuales a decir, ay, porque recuerda. No, pero en esa época era así, hoy no lo sé. Me En parece esa que, época perdón, ¿no? había. Digo, para hablar de los nuevos, Profesorado. me parece que hoy Pará, Guido, pará. Ay, se está pone... un poco más. No, me parece que está más Sí, difícil por el famoso profe taxi o remis, como se dice. Siempre hubo ido, ¿eh? Esa situación. No sé si capaz que no digo que uno deshumaniza un poco la profesión, pero va corriendo de un lado para el otro que capaz Pero, que algunas cosas se van dejando. Insisto Creo, que ¿eh? siempre No tuvimos quiero. muchas horas y en varias escuelas. Ni Me ni parece que tanto había... pasado fue mejor, ni el actual, ¿no? Digo, como para, no No, sé es si una otra cuestión de cosa, comparación, es otra ¿no? cosa, no por compararlo, es otra La cosa. vinculación también de los estudiantes con el docente ha cambiado Sí, mucho también, sí, ¿no? sí, Es como que sí. antes se veía muy No de solamente ir eso, el padre o los padres o los tutores dejaban a los chicos en la escuela. el valor del vínculo y el valor Totalmente, al conocimiento totalmente, también, ¿eh? totalmente. Era como Eso que era muy fuerte. segunda casa, ¿no? Sí, Literalmente la escuela era sí, una segunda casa y hoy, sí, bueno, sí, es sí. como que un poco más difícil esos vínculos, Bueno, generarlos. Me parece, nada, Estoy una to- situación. Una compartida. también Sí. estamos en el medio de unos cambios tan fuertes que también es muy difícil poder eh, evaluarlos, ¿no? O sea, lo que sucede hoy. Y y que el momento post pandemia me parece que también ha También. hecho unas Erosionó de otra rupturas manera, ¿no? totalmente. Los Claro. pibes están pasando Así por que situaciones bueno. muy complejas, me parece Claro. también. A mí siempre me llamó la atención eso de que no solamente recordás la persona, alumno, alumna, etcétera, sino la geografía humana alrededor de esa persona, los Claro, hechos, claro. y lo vas uniendo como un árbol genealógico que Sí, no se sí, sí, termina. sí, Siempre me sí. llamó la atención eso. Porque además ¿Cómo también se estaba portaba? esto que decíamos recién. Ahora que estamos, ¿cómo se portaba Jorge Lambert que estaba acá? Bien, recién le decía. Pero iba toda la familia a la escuela, eran todos los Mirá. hermanos en la misma escuela. Entonces también podías hacer esa conexión, ¿no? Los que somos hermanos menores, nos llevamos mucho el recorrido del Claro. hermano. Ah, vos sos el hermano de Tal tal, cual. ¿no? Y era como que había De hecho, una en la vinculación. normativa, si tu hermano estaba en la escuela, vos tenías prioridad Para de entrar. banco, claro. Entonces había toda una cuestión. ¿Te pasó lo mismo ahí, María de Los Ángeles Fernández, que está con nosotros también aquí? Estoy extasiada escuchando a los que saben. Ay, nada. Así que A la humildad yo otra vez. silencio respetuoso. No, yo estoy en una etapa intermedia, en Ujú. serio. No estuve en las primeras épocas donde estuvo Daniel, me tocó después y ahora ya estoy jubilada. Me tocó la etapa intermedia, pero es cierto, te escuchaba atentamente, que creo que hubo una disminución en la confianza de la familia hacia el docente, hacia la Mirá. escuela, bla, 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 y se priorizan otras cosas, ¿no? Viví ese coletazo, ¿no? Está bueno que estés comentando esto, ¿no? La transición de las dos etapas. Es que son los cambios sociales que se viven y que la escuela no es ajena para nada. a todo eso. O sea, Pero- es mucho el reflejo de la propia sociedad. Lo Sí, que pasa pero igual en la me escuela. parece que hay una familia que puso mucho en el docente algunas falencias que era el sistema Totalmente. educativo. Entonces ahí sí que me parece que habría que rever algunas cosas. Sí, sí. Algo bueno, Le ¿no? voy a pedir a Lito, no sé si se está escuchando bien, está en otro mood. ¿Está escuchando bien, Lito? ¿La conversa? Sí, ok. Sí, sí, sí.
Aprovechamos también para preguntarle a ambos, ¿no? Antes de entrar, salimos de esta conversación que estábamos recién charlando y entra en una cuestión que nos afecta como argentinos a los que están vinculados a la cultura. Uno podría decir a todos los argentinos y argentinas también, pero de algún u otro modo pasó hace poco tiempo y me gustaría, sin nombrarlo, ¿por qué nos convocamos hoy aquí, Daniel? Bueno, en realidad, cuando pensamos en lo que pasó con el fallecimiento de Tito Cosa, Ujú. eh, lo que conversamos fue, realmente no falleció un dramaturgo más, ¿no? Y en ese momento yo tengo el llamado de Daniela Calomeni, que es una profe de literatura, donde ella manifiesta su inquietud de quizás hacerle algún tipo de homenaje a Cosa. eh, y bueno, a mí lo que se me ocurrió fue esto de decirle a María, decirte a vos, de hacer una nota, también podía venir otra gente para hablar de él, porque me parece que la memoria va por ese lado, ¿no? O sea, de recordar a aquellos que han dejado una huella. En este caso, Tito Cosa, que fue no solamente un gran dramaturgo, ¿no? Director, guionista y persona, ¿no? Lo interesante de la charla, también le pregunto también a María ahí para que conversemos, escuchar de nuestro lado también, que si siempre que sucede la muerte de estos grandes de la cultura en Argentina, nos situamos aquí, lo charlamos y nos recibimos información de Arafi. No lo estoy diciendo de manera negativa, ¿eh? Información de los propios centros de producción cultural de las grandes Sí, urbes. Pero también acá tenemos la posibilidad de conocerlo por gente que ha estado muy cercano a Tito Cosa también, claro. ¿no? Sí, no sé si muy cercano. Yo a Tito lo he conocido a partir de algunos encuentros de teatro, porque siempre asistían a las fiestas nacionales, algún seminario, no de dramaturgia, pero sí que hablaban sobre la realidad del teatro argentino. Ujú. Tito Cosa fue un exponente con mayúscula del teatro argentino de una generación que marcó un rumbo, me parece, profundo, ¿no? Que si bien ya había comenzado con el teatro independiente, con Gorostiza, Alejandra Boero, en El Pan de la Locura y todas esas obras tan renombradas en los 50, la generación del 60, que tiene que ver con Tito Cosa, con Rosenmacher, Talenik, Alac, Dragún, fueron quienes marcaron eh, un teatro con un grado de profundidad y de hondura y de compromiso político-social. Hasta ese momento no había o no estaba tan marcado. Había, sí, porque tenemos grandes autores anteriores a ellos, No, no, pero me Michel, refiero. Loard, pero Ah, ok. como movimiento, Ah, como como generación, movimiento. Ok. en los 60, ellos conformaron esta generación del nuevo realismo, entre comillas, argentino. Pensemos que también es una etapa, los 60, marcada por fracturas de dictadura, y sus obras reflejan eso. O sea, las primeras obras de Tito Cosa, que es nuestro fin de semana, precisamente, o Los días de Julián Bisbal, que es su segunda obra, habla precisamente de eso, el peronismo proscripto y una sociedad callada y sin rumbo, prácticamente, ¿no? O sea, sin rumbo en el sentido, cosas siempre, o esta generación escribió sobre personajes de clase media y clase media baja, Ujú. y la problemática que se vivía en ese momento. Y bueno, la problemática era esa. Hablaban de las frustraciones, de la falta de ilusión, de la falta de rumbo, como país, como identidad, esa búsqueda de identidad. Bueno, entonces, Es una vanguardia fue una muy vanguardia, atravesada por claro, el contexto, ¿no? claro, Histórico, ¿no? Es claro. muy interesante ahí lo que plantea, me parece, Daniel, como esa situación tan artística que bueno, en una situación muy, digo, dice la generación del 60, no digo, en el 55 es derrocado Mm, el gobierno de Perón y está proscrito durante 18 años. Frondizi con un gobierno, ¿no?, en elecciones
finales de los años 50, y después son las distintas, ¿no? La revolución argentina con Onganía, que es también bastante Onganía, olvidada, Víctor ¿no? Lanús, Es como parecería que es una dictadura que no se habla mucho, pero que también fue muy fuerte. No tanto, ¿eh? Cayó por el Cordobazo. O sea, depende de la mirada. Bueno, pero parecería que es como siempre Sí. la última dictadura deja a veces, Sí, ¿no? Como que las anteriores no fueron tan terribles. tan terrible. Y es Bueno, realmente que marcó a toda una sí, sociedad, sí, ¿no? claro, claro. Como bien decía ahí, el movimiento estudiantil tenía mucha influencia dentro de la política argentina en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más de...? También no es casual que es esta generación la que termina manifestándose en el 81 con Teatro Abierto, que fueron los Desemboca que- ahí. Es que ellos fueron la matriz de Teatro Ujú. Abierto. La convocatoria de 21 dramaturgos, 21 directores y ciento y pico de actores y creativos. Sí, pero fue a partir de los autores. Fue a partir de los autores. Sí, totalmente. Y estaban ellos. Todavía No. en dictadura, ¿no? Puedo decir 81, pero sí, sí, para 80. poner en contexto No, qué es lo que representó No, pero eso además de en Teatro Libre. Abierto, cuando ellos Perdón, abierto. estrenan, que cosa estrena Gris de Ausencia, queman el teatro. Se quemó el Picadero entero, Sí. lo quemó la dictadura. Y ahí el Tabarís y otro teatro comercial en la calle Corriente toman la posta y pasan las obras ahí. Bueno, vos querías hablar algo de Teatro Abierto. No. Porque si A mí me encanta estamos- escucharte no porque, quiero bueno, él es monologar. un estudioso del teatro y yo no me saqué fotos con Tito Cosas, pero a mí me pasa que cuando se va esta gente, me pongo un poquito nostalgiosa, porque de alguna forma yo empecé con teatro en el 80 y estos autores eran los autores que uno quería ver o que quería trabajar o que quería escucharlos. Que estaban ahí. Y estaban más a mano. Claro. Y con Teatro Abierto, digo, vos ibas a una función y estaban ahí los tipos. Y vos decías, ay, qué fuerte eso. ¿Qué fue teatro Abierto? Digo esto, ¿no? En Y mira, 80. hoy es impensado, pero fue un movimiento de resistencia a una dictadura, desde la cultura artística, ¿no? Y me parece que esos son movimientos que yo no sé si están tan tratados hoy con las nuevas generaciones. Si tienen conciencia que a través del teatro se pudo generar un movimiento de resistencia a una dictadura feroz. No te olvides que esto es del 81 el primer Teatro Abierto, o sea que todavía no había pasado Malvinas, para que tengamos una idea, ¿viste? Es un montón. Y que desde un grupo de autores hayan tenido esa utopía de decir, che, juntémonos a costa de todo, porque pusieron en riesgo su vida. Han tenido atentados, han tenido amenazas los actores. Con ¿entendés? muchísimos exiliados ya. Digo, ¿no? Totalmente. Es como Y vos 82 es Sí. Guerra de Malvinas y ya es la debacle, ¿no? Es la Esa debacle. dictadura Sí. está en un proceso de, no sé, de querer una salida, no sé, electoral. Es como que la dictadura ahí ya se veía debilitada, Sí, ¿no? tampoco Pero podemos... prenden fuego el Pero teatro, prende ¿no? fuego el Sí, teatro, sí, o sea, tampoco podemos obviar, Guido, la última etapa del gobierno de Isabel Perón y la AAA Mm. y toda la persecución Claro. que hubo desde lo institucional. Desde la muerte de Perón en adelante. Exacto, ¿no? desde el gobierno de Isabel, 74. estoy diciendo. Ujú. El gobierno de Isabel, López Rega, Ujú. AAA y toda la persecución que hubo a artistas, o sea, desde Halcón a María Rosa Gallo, o sea, que Norma Leandro se tuvieron que ir. O sea, no solamente la dictadura, estamos hablando ya de un gobierno constitucional. Entonces, es un proceso que arranca, bueno, que se va como gestando fuertemente, ¿no? Una cosita que voy a decir con esto de lo nostalgioso, porque recién hablábamos allá afuera con Daniel, que yo tuve la posibilidad de estudiar en el conservatorio, lo que antes era la ENAD, y no hablaban del teatro argentino, no hablaban de los autores argentinos. Vos tenías que ir por fuera de la institución para encontrarte con toda esta Ah, gente. no, mirá qué dato ese que está tirando. ¿Entendés? O sea, a mí me curtieron mucho en tragedias griegas, lo cual agradezco porque me Ujú. fascina. Pero loco, teníamos Ahí, autores al lado de la hostia. de la hostia y no pasaban. Bueno, ¿Entendés? pero En esos por un lado primeros María años. es coherente. Por supuesto que es No, coherente. no iban a poner Entonces autores era- que cuestionaran la No, realidad. totalmente. Pero y después vos yo me fui a ver más de la segunda época del teatro abierto y vos veías la juventud en el teatro.
¿viste? Y no se notaba las grietas ni nada por el estilo. Tenemos un enemigo común y venimos a apoyar a esta gente. Y aparte eran, si me permiten el término, actores de la concha de la lora, ¿entendés? Qué hermoso francés que tiene mi querida María de los Digo Ángeles. así, no eran así, ay, hacen cositas, vamos a aplaudirlos porque son amigos o porque son revolucionarios. No, te quedabas así y decías, yo quiero hacer eso. Eran referentes de verdad, ¿entendés? Referentes de verdad. de la Perdón, se actuación. sentía que era un lugar de expresión, Sí. de resistencia, de Sí, unión. totalmente. Y además tienen la capacidad de hablar de la realidad a través de la ficción y de personajes de ficción. Fíjate No, lo que es La y- Nona, fíjate lo que es... hay un montón de obras que no te dicen específicamente de la realidad de una forma naturalista, pero te van hablando de esa realidad y vos te envolvés en esas historias y vos decís, yo me siento identificada con esta familia, con esto que está... Decir sí de la Gambaro, una obra corta, es una maravilla, esos dos personajes que te tienen en tensión todo el tiempo. Creo que fue hecho por mujeres también, ¿no? Me parece que son no sé, masculinos los... bueno, son dos hombres, pero no sé Pero si me parece que es, puede o ser. sea, te da una capacidad de generar y de crear maravillosa, más allá del hecho político. ¿Entendés lo que te digo? Era un hecho político ese Sí, momento el no, yo teatro, volviendo claramente. a teatro abierto, lo que quería también significar es que toda la gente que se convocó trabajó en forma gratuita. Totalmente. La entrada era gratuita. Después Ah. creo que empezaron a cobrar cuando Había pasaron abonos, a por un 5 abono. obras, vos te Ah, cobraban había, tal, había. sí, Claro, sí, pero sí, en sí, realidad sí. era gratuito. Y en detalle, o sea, digo, más allá de Eran lo 20 se conceptual. escribieron 21 obras cortas, Claro. 21 obras cortas, del cual se editó el libro que María tiene ahí. Si A querés, ver, María. Después se replicó, estuvo el Teatro Abierto 81, después el 82, Teatrazo, 83. o sea, se fueron replicando. El Incluso teatrazo fue en el hicimos 85, sí. réplicas en el interior del Y se país hacía una también. convocatoria de Claro, y actores. se daban 3 obras por día, de 40 minutos cada obra. Sí, se convocaron 21 directores, 21 dramaturgos y más de 100 actores, impresionante. Y eso implicaba vestuaristas, maquilladores, todo. iluminadores, Los o sea, teatros todo el gratis, equipo. o sea, la gente, era una... La temática en general, había cosas que tenían que ver con la realidad de la dictadura, porque incluso Lejana Tierra Prometida de Alac se refiere Claro. al tema de los desaparecidos, Sí. y por primera vez aparecen los pañuelos blancos en una obra de teatro. Ah. Por primera vez. Pero no todas tenían que ver con la problemática de la realidad de esa época. Pero era en una situación en donde Claro, ¿no? la En su expresión conjunto, artística no era claro, tan claro. accesible, lo entiendo. No sé, pregunto de- No sé si no era accesible. Me parece que No había mucha acá, convocatoria, acá Ah, lo que, no había mucha claro, pero convocatoria. lo como ¿Puedo? fuerte, objetivo. ¿Cuál fue el claro, objetivo de...? y lo fuerte fue dar una respuesta popular, Bien. masiva, frente a, bueno, a una dictadura feroz. ¿Puedo leer Hacer visible. tres renglones de lo que pone Teatro Abierto del 81 como Sí, por Sí, objetivo? claro, obvio. Pone, en principio la idea fue organizar una muestra representativa del teatro argentino contemporáneo, revelador de su vitalidad y vigencia tantas veces negada o soslayada. Promover el encuentro creativo de la gente de teatro, ejercitar en fraternidad, solidaridad nuestro derecho a la libertad de expresión, recuperar para el teatro de arte un público en permanente disminución. Excelente. 15 41 97 27 para mandar mensajes de texto. Qué placer escuchar al profe Daniel García. Interesante, aprendemos la historia y la realidad reflejada en la literatura. Él trajo más de una vez a Esquela, el autor Tito Cosa, dice este mensaje Daniela Calomeni. Pero ¿hay algún registro de que sea verdad que haya venido Tito Cosa acá y haya estado? No, ¿no? No. Ah, No. porque acá se me encontró una... No, pero esa foto... ¿Eso dónde fue? No, eso en Mendoza. Ah, se ve por el vino que se tomaron ahí, mirá. ¿En qué año fue la Eso posibilidad? fue en los No, 90. de... No, nunca vino Tito Ah. Cosa, que yo sepa, Yo no. le hice una Pero nota, sí. la estaba buscando, Sí, la voy a sí. buscar a ver si se Pero acá en encuentra. Esquel no. No, en Buenos Ah. Aires dice, el tío, le mandamos un mail y lo estaba buscando recién en el 2008. Él había sacado El Saludador. La obra estaba en cartelera El Saludador. No debe ser muy No. nueva, No, muy no, conocida, pero muy bueno. conocida, no. Estaba en ese momento en cartelera y el tipo estaba full. Y no sé, viste, todos pendejos, nosotros de segundo año de la carrera,
Todos re pibe, bueno, ¿quién llama? Bueno, yo lo llamo. El tipo le mandamos un mail, mandó el mail al otro día, llámenme a mi casa y arreglamos. Fuimos a la casa del loco. ¡Qué bueno! ¿Y cómo era él? Era como mi abuelo, podría haber sido. Simple. Sí, Sí. como tenía una casa hermosa, tenía un piano en la casa, una casa como chorizo que quedaba como a, Bueno, el hijo es músico. ¿cómo se llaman los? No me salen, tipo el conventillo, ¿viste? Con el Sí, patio interno. claro. Daba un patio interno hermoso, compartido, pero un departamento divino, recontraviajado. Era una de las paredes, eran de, no sé, como si dijera 4 metros por 4 metros, todo libro, todo libro. Una casa muy divertida de mirar, porque tenía cosas por todos lados. Y el repancho, ningún problema, nos lo llamamos, pegamos notón, nos fue re bien en la facultad. Y él re accesible, ¿viste? Como explicándonos, haciéndonos un poco ahí de... A veces de la profe. gente interesante es la más simple. Sí. ¿Viste? Sí, Que pero uno... aparte como eso, Es ¿viste? impresionante. Sí, lo vamos a ver al Tito Claro, Coso, todos claro, así, claro. todos emperifollados. Y él pasen por acá, Claro. un poco más me decía nena, creo, ¿viste? Como la nieta. Qué lindo. Qué Sí, un lindo. amor. ¿De dónde es esta foto, Daniel? Esa foto es de una fiesta nacional de teatro en Mendoza en el 93. Relacionada, obviamente, al teatro, al mundo del Claro, teatro. fiesta nacional de teatro. Ok. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Fuiste con alguna obra de acá? No me acuerdo con qué fui, pero... Ah, ¿te acordás de los alumnos y no te acordás de No, una? no, pero es que no me acuerdo exactamente. Es que la gente grande se acuerda más. No, yo quería volver al tema Sí, por este favor. que decía María recién, de la gente que trabajó con Tito Cosa. Apa. Porque que también es importante no solamente él en sí mismo como referente, sino los grandes directores argentinos que montaron las obras de él. Desde David Stivel, que dirigió Los días de Julián Bilbao, a Serrano con Tute Cabrero, Gorostiza La Nona, Sí. Yusit también En en cine. cine. Pensemos que también Cosa fue guionista de cine, de No habrá más penas ni olvido, Ah, bueno, de mirá, La no me Nona, acordaba. de El arreglo, también de Fernando Ayala, dirigida Sí. por Ayala. O sea, fue un tipo muy prolífero y los grandes actores nacionales, desde Halcón con Cristina Vanegas en De pies y manos, a Norma Leandro y Gené en Julián Bisbal, Lupi, que trabajó en muchas obras de él, Sí. Soriano, Carela. Bueno, o sea, Sí, los grandes sí. actores de esa época participaban de esos montajes, ¿no? Y después hay una obra colectiva que hizo junto con este grupo que se llamó El Avión Negro, Ujú. que la dirigieron acá, la hizo el grupo de Picaporte. Picaporte. O sea que se montaron obras de Cosa. Bueno, yo dirigí Los días de Julián Bisbal hace muchos años en la escuela normal. Estaba Edgardo Gómez, Cristina Supo, un elenco muy grande. Y con María intentamos hacer La Nona hace muchos años, que incluso vino un director de Buenos Aires, ¿te acuerdas? Sí. A hacer la asistencia, Sí. Sergio D'Angelo. La Nona también un poco complicada. No es tan Mucha gente. sencillo Cosa para montarlo. Más complejo Es es. muy complejo Yo porque quería... Cosa... sí. No, esto, Ahora hablamos perdón. de los perdón. géneros. No, en esto que acabas de decir, porque el oficio del dramaturgo es complicado. Viste que a veces agarrás obras que son aburridísimas de leer. Pero vos, no quiero hacer acá pero agarrás un Shakespeare y decís, uy, es como una novela, y uy, ¿qué pasa? Y a ver el pino que se mueve en el bosque. Y me parece que estos dramaturgos tenían ese talento de que vos podías leer la obra de teatro y no te aburrías, ¿entendés? Con las personalidades, las características de los personajes, cómo te iba metiendo en situación. Tenían esa habilidad. Hoy por hoy, que me disculpen los nuevos dramaturgos, pero son un embole. Haciendo no te sentís amigos con los identificado, dramaturgos de la actualidad. y hasta que no lo ves, no estoy hablando acá, digo en general, hasta que no lo ves en la puesta, no te podés imaginar leyendo la obra dónde va a ir a parar esto, ¿se entiende? Ujú. Para mí estos dramaturgos, y no estoy diciendo que antes eran mejor, no No, te entiendo lo que decís. pero eran placentero leerlos. Antes era mejor. Qué bueno. Y también hacer una salvedad a eso, porque si no, muchas veces se dice lo anterior era realista y por eso se entendía. Cosa no fue un escritor realista, vamos a partir de ahí. Tenían una base de realismo porque Donde se sí sustentaba. tenían referentes, Arthur Miller, Gorostiza,
en Argentina este grupo tenía esos referentes, Sí, Tennessee Williams, sí. pero en realidad su teatro nunca fue realista, fue naturalista al principio. Chekhov, ¿Cómo podés diferenciarlo? Por y ejemplo, si para nosotros que recién entramos al teatro, por ejemplo, ¿cómo diferencias esas dos es casi corrientes? fotográfico, el Ujú. naturalismo es casi fotográfico, no solamente en la duración de las escenas o de la obra, El sino diálogo en también. el diálogo, en el desarrollo, ¿sí? Pero Cosa nunca se instaló totalmente Ah, ahí. mirá. Él fue pasando por distintos géneros. Si Mm. pensamos, Experimentando también los géneros. y claro, si pensamos en La Nona, Ujú. La Claro, Nona no, no es una obra no realista, es para nada, tampoco, Claro. para nada. tampoco es un sainete, tampoco es un Totalmente. grotesco, es una mezcla. También a Claro. veces esta cuestión de los rótulos para todas las cosas tampoco sirven, ¿no? Ya los géneros se empiezan a mezclar Ujú. hoy en el teatro. Mm. Pero lo bueno es que ellos nunca, me parece que esta generación se sintió vanguardista, vacía de contenido social, y que tampoco usaban el contenido ideológico como bandera. Que esta es la diferencia. Nunca perdieron lo artístico. Claro. ¿Eh? O sea, La escritura, el valor de la se- escritura en sí misma y del teatro, eso era no un se hecho perdió. artístico por sí Claro, misma. Después exacto. tenía el Más compromiso. allá Claro. del contenido de lo El que contenido. Sí, reflejaban. sí. Total, Pero no era un panfleto. total. ¿Se entiende? O Entiendo. sea, quisiera leer algo en relación al Día Internacional del Teatro que lo escribió Tito Cosa. Ah, buenísimo. Es muy poquito, es cortito. Porque lo seleccioné una parte. Y esto está escrito en el año 80, para que veamos qué poquito ha variado la cosa. Al celebrarse el Día Mundial del Teatro, el 26 de mayo de 1980, Roberto Cosa tuvo a su cargo el mensaje respectivo y dijo: hay jornadas que estimulan a la celebración, otras a la reflexión. La circunstancia de celebrar hoy el Día Mundial del Teatro es un reto al análisis, a la meditación. Porque los argentinos tenemos muy poco para festejar y sí mucho para pensar. El teatro en nuestro país atraviesa un periodo crítico, seguramente uno de los más difíciles de su historia, quizá el más grave. Esto es anterior a Teatro Abierto, ¿no? Ujú. Hay síntomas que son claros para todos, que están en la superficie, que nos resultan reconocibles, porque los padecemos diariamente. El descenso notable de la asistencia de espectadores, a los buenos espectáculos, la emigración de una camada de primer nivel de actores, dramaturgos, directores y escenógrafos, las marginaciones que pesan sobre muchos de los que han quedado, las dificultades económicas que hacen cada vez más difícil y poco comunes los proyectos independientes. Pero hay otros datos, otros signos más complejos, menos visibles, que a mi juicio, por su propia intangibilidad, son más alarmantes. Signos que son, en definitiva, reflejos inconscientes de aquellos síntomas que están en la superficie. Son, para hablar en términos teatrales, el subtexto de este proceso. Estamos haciendo un teatro sin riesgo. Estamos perdiendo la capacidad de experimentar, de probar, de apostar. Y no me refiero a alguna mal llamada vanguardia que se agota en la búsqueda estética e inocua. Me refiero a esa otra vanguardia, la movilizadora, la cuestionadora. No siempre perfecta teatralmente, muchas veces defectuosa pero vital, potente, inconforme. No puede haber teatro sin riesgo, no puede haber arte sin riesgo, sin búsqueda, sin experimentación. Riesgo en lo artístico y riesgo en lo conceptual. El artista es un cuestionador de la realidad. En la crisis del pensamiento, es la crisis del pensamiento, la falta de preocupación masiva por los problemas argentinos, la conducta elusiva frente a la realidad. Es el arrinconamiento de todo aquello que critica, de lo que obliga a la reflexión, de lo que convoca a la polémica. Pero aún hablamos. No caigamos en el silencio. Sí, Fecha, Si lo ponemos, por- si no fecha, hubiésemos puesto la año 80. 80. Si Qué no hubiésemos maravilla. puesto fecha, Qué Total. maravilla que Cosa haya podido ver esa realidad y haya podido después con esto modificarla. exactamente. ¿Entendés? Eso es un acto Accionar. revolucionario. Qué suerte. Le tengo mucha envidia a Cosa. Te banco. Mensaje que llega al 1541 9727. Qué lindo explican las cosas Daniel. Dice, me recuerda a mis juventudes, allá lejos, dice, teatro abierto, ver una obra, en una obra a Gambaro, dice, humor
y los recitales también, dice. Tira todo eso junto. Ah, bueno. Patricia Silva, le mandamos un abrazo grande a Patricia. Bueno, muchas Ahí. gracias. Para ir finalizando, yo le quería consultar, ¿no? Con el tema este, si uno puede hablar en la actualidad, yo tengo desconocimiento muy grande sobre todo y específicamente sobre el teatro, si uno puede hablar de una, no sé si una escuela, pero hay una referencia de dónde estarían ahora los dramaturgos o aquellos que están relacionados al teatro que provengan de alguna u otra manera, en línea recta o más o menos sinuosa, de esa escuela, entre comillas, digo, de cosas. Sí, esta generación en realidad cuando comienza el periodo democrático del 73, o sea, ellos son del 60, del 73, ahí aparecen grandes dramaturgos como Gambaro, como Monti, que rompen un poco también ese estilo, ¿no? Y aparece ya un teatro más absurdo, un teatro también más vinculado directamente a lo político, y con posterioridad a Cartoon, Ortiz, que ya podemos decir sería la continuidad de Prejerburg, ¿no? Pero después grandes dramaturgos como en esta generación, como de estas que estamos nombrando. Pero digo que vos digas, ¿puedo hacer una línea que dejó en la actualidad alguno que diga esa línea que proviene ahí de Cosa, de Tito Cosa? ¿Hay uno, dos, tres? No sé, yo no me sentiría capacitado no estás, para no, decirlo. ¿no? Quizá hay, no lo sé. María tampoco. No, Ok. obviamente no. Para ir cerrando, ¿qué, digamos, ya dijeron todo lo que Cosa dejó o gran parte para la cultura argentina y sobre todo para los momentos difíciles de las dictaduras cívico-militares también de aquí de Argentina? Pero me centro en esta historia que tiene que ver con la producción teatral, la cultura y el momento que estamos viviendo. ¿Tienen algún tipo de reflexión con respecto a los temas culturales en este contexto sociopolítico? En este contexto, bueno, una cosita antes de responder esto, me había olvidado de Pavlovsky, que Pavlovsky también fue un excelente dramaturgo, ¿no? Sí. Y respondiendo a tu pregunta, la última obra que nosotros hicimos, que fue La Bacanal, que es una obra de los 80, es una obra casi del absurdo, colombiana, que refleja lo mismo. Con esa obra te estoy respondiendo de que de los 80 para acá, lo que dice Cosa, ¿no? Qué poquito hemos variado, ¿no? Todo ese cuestionamiento a lo institucional, a la representatividad, a esta gran crisis de representatividad que tenemos, qué poco ha variado. Quizá es poco tiempo a nivel de procesos históricos, ¿no? 20, 30 años, 40 años es poco tiempo para evaluarlo. Pero yo creo que culturalmente vamos cada vez más en decadencia en ese aspecto, ¿no? Y también una sociedad que cada vez me parece que se paraliza más, o sea, como respuesta frente a todos estos hechos, ¿no? O sea, se paralizan en un sentido colectivo, que nosotros en Esquel quizá no lo vivimos porque el hecho del no a la mina nos ha dado una fuerza colectiva sumamente interesante y atípica, pero en realidad desde el neoliberalismo de los 90 lo masivo va perdiendo peso, ¿no? Y en el arte sucede algo parecido también. No es casual que lo comercial cobre tanto peso y esto vanguardista, ¿no? ¿Qué opinás vos? Aparte que tenemos una actualidad complicada desde hace rato y me parece que se perdió un poco estas ganas de saber, de aprender, de investigar y a partir de ahí generar algo creativo, de verdad. Yo pensaba, claro, después de la dictadura, los cuerpos empezaron a trabajar de una forma y a expresar todo lo que habían tenido reprimido durante 8 años y fue una explosión. Y eso no se va a volver a dar. Por favor, que no se vuelva a dar. Entiendo. Entonces, en estos momentos límite, a mí me parece que hay fenómenos culturales, creativos, que tienen una característica especial. Por eso, cuando eso no sucede, como dice él, después de los 90, hay que ser muy cuidadoso qué se hace y por qué se hace, ¿no? Porque empieza el ego, una cosa así muy demostrable que nos encanta que nos aplauda.
y nos encanta ir a un escenario que nos aplaudan, pero ¿qué estamos haciendo ahí arriba? ¿Para qué lo estamos haciendo? Hoy por hoy, desde mi ser actriz, digo que me di cuenta que me gusta lo que implica el proceso teatral y eso me da, es como mi lugar de resistencia. Sí. Una estupidez, chicos, lo No, tengo claro, Todo lo ¿eh? contrario. Pero en mi lugar de resistencia lo disfruto y ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Qué Total, la hermoso. gente si no quiere ir, no vaya, está, no pasa Qué- nada, ¿entendés? Pero no siento que haya mucho más que eso que es interesante. Perdón, iba a No, decir. gracias a usted. Muchísimas gracias, María, ¿eh? Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes. No sé si Juan Peralta fue a la escuela, a la normal, ¿no? No, ¿Lo tuviste alumno? No. no, ¿dónde está? Está por ahí asomado, Juan. Uy, Por ahí, pará, por se aquel está lado. buscando con No, el no, Mirá cómo te lista. está buscando, Está Juan. tomando lista. el No, profe. no lo tengo en la lista. ¿Le gustan los Beatles? ¿A mí? Sí. Acabo de estar en Liverpool. ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando. Acabo de venir ahora, Mirá, de Irlanda y de Inglaterra. todos los miércoles tenemos la hora vinilo aquí en Radio Nacional tengo Esquel. fotos, Y los todo. segundos Estuve en el miércoles museo. de cada mes, o sea, hoy va a estar, que tiene Juan Cruz Lago, el especial de los Beatles en claro, vinilo. claro. Ahora en un ratito más acá. Ah, mirá. A Juan Cruz lo tuviste. Prende la radio, Sí, ¿cómo que no? Sí, ¿no? Cruz, sí. Sí. ¿Cómo se pues. portaba? Uy, dudó. No. Dudó. Daniel, o se te borró un poco la memoria. No se me borró. Es como es ahora, pura sonrisa y abrazo y afecto. Sí, bueno, está. Es Todos así. se portaban bien, yo tengo la duda. Gracias, Dani, como siempre, che. No, algunos no se portaban. No, ¿vos lo tuviste a Mauro o no? Sí. Y ya dije. Algunos no se callado. portaban. No, sí, tímido, callado. No, sí. Nah, ¿en serio? Sí, ¿Tímido, sí. callado? Tímido y Pero callado. siempre le digo al mismo. Sí. Soy hasta el día de hoy. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Tiene como una cosa así. Y después explota el talento, es así, de Claro. verdad, Él ¿eh? sí, él es infinito. Muchísimas gracias, de Bueno. verdad, ¿eh? A ustedes, Muchísimas gracias por la Gracias. charla. Y Gracias. quiero decir esto, que cuando vienen los dos, entienden por ahí, por el camino que me gusta que vaya el programa también, que no es una pregunta, se meten los dos y hablan. Ay, y cruzan. claro. Es lo que más me gusta de que Nos entiendan el peleamos espacio. por hablar. Te tocan Me así encanta. para que te calles. Estamos en el aire. Pero creo que entienden perfectamente el espacio. Eso me gusta mucho. ¿eh? Bueno, pero ustedes son divinos también, chicas. Ay, por favor. Gracias, che, de verdad. Gracias.